ya no es así. Vivimos más, vivimos distinto. Por eso cada persona necesita a alguien que entienda que su camino es único y acompañe sus decisiones financieras. Fideval, presente en tu futuro. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. $8:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Andrés Páez, catedrático, analista político. Lo invitamos para hablar la situación de Venezuela luego de la intervención del gobierno del presidente Trump, las acciones que se cumplen y al menos este control que hay en las exportaciones petroleras. Hay un absoluto control cuando la dictadura de Chávez primero y luego la de Maduro han venido destinando petróleo a Cuba, a China en condiciones desfavorables para la propia Venezuela. Hoy hay un control que se impide eso. ¿Cómo evaluar esta situación de la dictadura de Maduro y la situación económica con uno de sus principales productos como es el petróleo, cuyas reservas son las más grandes del mundo que tiene Venezuela? Buen día, doctor Andrés Páez. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Las declaraciones del Cid Rodríguez es una especie de engada transición, porque fue estimada presidenta. Esas declaraciones dijeron que cada dólar de que se reciba por venta de petróleo venezolano se para los venezolanos. Esa declaración tenía todo lo que antes no era para los venezolanos y todos dólares eran para beneficiar a los dictaduras y a favorecer a los criminales, así como bien engordar las chequeras de los líderes del fisco. Doctor Páez, por la señal le rogamos, usted va a mantener la imagen, vamos a hacerlo por la línea telefónica, el tema de la voz, para continuar con su análisis sobre la situación de Venezuela y la incidencia económica y petrolera. Con esas consideraciones, ¿ha sido mucho más grave o se va a enderezar la economía de alguna manera, que ha estado en una situación gravísima, la situación económica por años, en condiciones de miseria? ¿Va a mejorar con esta intervención de Estados Unidos en el control, al menos del petróleo? Este es un diálogo con el doctor Andrés Páez Benalcázar, catedrático y analista político. Para que continúe, por favor, doctor Andrés Páez. Sí, entonces le mencionaba que las declaraciones de Delcy Rodríguez lo que reflejan es que antes el dinero del petróleo estaba destinado a financiar otras dictaduras, a favorecer a grupos criminales y para engordar las chequeras de los líderes del chavismo. Cuando ella dice de aquí en adelante cada dólar del petróleo será para los venezolanos, está revelando a dónde iban esos dólares antes. Así que eso es uno de los efectos más importantes de la intervención de los Estados Unidos al momento. Ahora bien, el petróleo venezolano, si bien es una de las reservas más grandes, si no la más grande del mundo, tiene ciertas particularidades que no le favorecen. Es un petróleo pesado, que por lo tanto cuesta mucho refinarlo, cuesta mucho transportarlo y también cuesta mucho extraerlo. Y es un petróleo que de todas maneras le garantiza un ingreso importante a la economía venezolana, pero no solamente eso. Venezuela también tiene una extraordinaria riqueza mineral
que también le favorece porque es uno de los frentes en los cuales algunos países se han interesado desde hace muchos años durante las dos dictaduras, tanto la de Chávez como la de Maduro. Yo creo que hay que hacer un señalamiento y que es importante. Una intervención como la de los Estados Unidos de ninguna manera va a dejar una puntada sin ser calculada. Una intervención como esta, que es básicamente una extracción de un líder, de una banda criminal, de un cartel, para conducirlo a prisión para que responda por sus delitos, como es el caso de Maduro y de su esposa, una intervención de esa naturaleza evidentemente tiene una planificación. Lo que no ha querido los Estados Unidos es que Venezuela caiga en una situación de conflicto interno que impida que esta transición se produzca, porque es obvio que los chavistas están interesados en provocar el caos, y eso es lo que no quiere hacer que suceda los Estados Unidos. Entonces está garantizando una transición tranquila. Por supuesto, para muchos sería deseable que ya María Corina Machado esté en el poder, sería deseable que se respeten los resultados de la última elección y que Edmundo González asuma el poder, pero este no es el momento, porque esta transición implica desarmar el narcoestado, poner bajo control a los grupos peligrosos llamados colectivos, que son matarifes, mercenarios armados por el chavismo y financiados por el chavismo, y también poner a buen recaudo todo el aparato del Estado respecto de la injerencia de personajes tan oscuros como Padrino López y Diosdado Cabello. Entonces, lo que está haciendo los Estados Unidos no es solamente proteger el petróleo de los venezolanos, sino también proteger la vida de todos los ciudadanos, evitando una conflagración interna y una guerra civil, que es el negocio al que hubieran apostado algunos de los chavistas si no se hubiera dado una operación militar tan perfecta como la del 3 de enero. Doctor Andrés Páez, ¿cree usted que hay garantías en esta transición con la presidenta Delcy Rodríguez, que ha sido parte del grupo de la dictadura, que ha estado a mano derecha del dictador Maduro? ¿Hay alguna garantía, por cierto, con el control de la administración Trump? Ella es un rehén de las circunstancias. Ella tiene que hacer única y exclusivamente lo que los Estados Unidos le digan. ¿Y si no lo hace? ¿Y si no lo hace? Lo que pasa es que realmente la transición está siendo gobernada por Marco Rubio, que es una persona totalmente cercana al presidente Donald Trump y que está encargada del tema de Venezuela en los hechos. Delcy Rodríguez, si no lo hace, se someterá a la implacable justicia norteamericana, porque le aseguro, Miguel, que los Estados Unidos saben de Delcy Rodríguez mucho más que los propios venezolanos. Y por supuesto, esta mujer está implicada en muchos delitos, varios de ellos delitos federales y muchos delitos de lesa humanidad. Todos los días estamos viendo cómo salen de las cárceles los presos políticos. Eso es una muestra de que efectivamente hay la comisión de delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, los Estados Unidos sabe de Delcy Rodríguez mucho más de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar, y por lo tanto ella tiene la única opción para salvarse, es precisamente cumplir a rajatabla absolutamente todo lo que se le imponga por parte del gobierno norteamericano. Doctor Páez, y si ella cumple con rigurosamente con esa supervisión y esa dirección del gobierno americano, ¿qué va a pasar internamente? ¿No puede generar un conflicto interno entre ellos, entre este grupo de la dictadura venezolana, con Padrino López, con Diosdado Cabello, con su propio hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea venezolana? Claro que puede provocar un conflicto interno con esos otros personajes de la revolución chavista, pero Delcy Rodríguez tiene la ventaja de que está respaldada por los Estados Unidos.
y ese respaldo significa la inminencia de una operación militar en el momento en que Padrino López o Diosdado Cabello intenten la más mínima maniobra. Por lo tanto, hay que entender esto y hay que entender otro elemento que es importante, que está en el entorno de la situación. La dictadura venezolana confiaba en 3 aliados: Rusia, China e Irán. Rusia está evidentemente ocupada en otro asunto que para ellos es mucho más importante, que es la guerra con Ucrania, que además les representa un costo económico altísimo y un deterioro de las condiciones de vida en Rusia. Por lo tanto, la situación de Rusia no es la de meterse en este conflicto, porque suficientes problemas tiene con lo de la guerra de Ucrania. En el caso de China, ellos están trabajando intensamente en convertirse en la primera potencia comercial del mundo en el año 2049. Además, tienen el desafío de alimentar a 1.700 millones de personas todos los días. 1.700 millones de personas. Por lo tanto, estoy seguro de Xi Jinping le llamó a Trump y le dijo: mira, hagan lo que ustedes quieran, a mí lo único que me interesa es que me paguen la deuda, que me paguen lo que me deben. China, hay que entender que China es el mayor acreedor de Venezuela, y creo que con eso China se da por satisfecho y mira en otra dirección. Y en el caso de Irán, hace poco sus ojivas nucleares fueron destruidas por una operación militar combinada entre Estados Unidos e Israel, y ahora está viviendo una situación de insurrección interna aplaudida por el mundo en contra de un régimen terrorista y criminal, de un califato de los Khomeini, que en definitiva ha llevado a la destrucción a este hermoso país que es parte de la más antigua historia de la humanidad, del Reino Persa. Entonces, los potenciales aliados de Venezuela han quedado fuera de juego y no han abierto la boca y no van a hacer absolutamente nada. Por eso es que Padrino López sale a quejarse de lo que ha pasado, y lo mismo Diosdado Cabello, porque ellos esperaban que haya una reacción militar a favor de ellos, y eso no va a pasar. Eso consolida la posición de Delcy Rodríguez y consolida la postura del gobierno de los Estados Unidos al mando de la transición en Venezuela. En esas condiciones, doctor Andrés Páez, esto va a tomar su tiempo. O sea, esta transición, porque, por ejemplo, en estos colectivos se ha mencionado que hay 6 millones de armas. Es decir, está entre esa población que respalda la dictadura. Desarmar eso no va a ser tan simple. Evidentemente no. Tiene que haber un proceso muy bien meditado, muy calculado, y el momento en que se acabe también el flujo de recursos a estos colectivos, esta gente va a tener que buscar qué hacer, porque ellos han vivido muchísimos años dependiendo del financiamiento estatal, porque los colectivos chavistas de estos grupos de criminales y mercenarios han sido directamente financiados por el gobierno. Es decir, tanto Chávez como Maduro se encargaron de darles una enorme cantidad de recursos para que estén en sus operaciones criminales, especialmente en el combate a la oposición, que ha sido un combate no democrático, sino violento y criminal. Así que en el momento en que se acabe el flujo de recursos a estos grupos, prácticamente quedarán desarticulados. Y aunque las armas, quizá una buena parte quede en manos de ellos, ya no serán utilizados de la forma en que venían siendo, porque esos grupos evidentemente utilizaban sus armas para cumplir con los fines para los cuales les pagaban, es decir, la violencia y el boicot a las actividades de la oposición, el acosamiento a los opositores, el ataque a los adversarios de la dictadura y ese tipo de cosas. Pero no es solamente el tema de los colectivos chavistas, sino toda la infraestructura administrativa de Venezuela. Por ejemplo, PDVSA, que es la empresa de petróleos, tiene una estructura administrativa muy compleja que necesita ser resuelta con urgencia para evitar que el petróleo siga financiando dictaduras
movimientos insurreccionales irregulares en el continente y además crimen organizado. Entonces, esa es una de las es una de las actividades más emergentes en las que está empeñado el gobierno de los Estados Unidos. Y por supuesto, el Ministerio de Defensa es fundamental porque tienen una cantidad enorme de militares que más que servir a las Fuerzas Armadas y al país, están al servicio de actividades ilícitas. Y eso está claramente determinado. Ahora bien, se puede producir un punto de inflexión muy pronto, Miguel, porque las fuerzas militares han venido siendo sometidas por la dictadura desde el arribo de Chávez al poder. No se van a quedar así toda la vida. Hay estimaciones como la de Luis Quiñones, que es un experto en seguridad y ha asesorado a los gobiernos de los Estados Unidos en temas como el de Venezuela. Luis Quiñones afirma que prácticamente el 90% de los militares está dispuesto a desobedecer las órdenes de Padrino López para sumarse a la causa de reconstrucción de Venezuela, claro, bajo el mando de los Estados Unidos. Claro, ahora eso pasa, Andrés, por desbaratar este control de Padrino López y esos centenares de generales que defienden patria, socialismo o muerte. Entonces, si las Fuerzas Armadas son una columna vertebral, habrá que reestructurar, cambiar esa dirección. Sí, por supuesto, y este es uno de los temas en el que más empeño tiene el gobierno de los Estados Unidos. Padrino López es un tipo que no responde a los intereses de las Fuerzas Armadas de Venezuela ni a Venezuela. Responde a las órdenes de los grupos delictivos que operan a nivel internacional. Específicamente responde a carteles, porque aquí hay que hacer un señalamiento también y aclarar lo que se dijo en los Estados Unidos. No es que se desmintió la existencia del cartel de los soles. Lo que se dijo es que el cartel de los soles es un cartel que agrupa a varios carteles y grupos criminales. Es decir, es una estructura mucho más compleja que los carteles tradicionales. Eso es algo que hay que aclarar. Siendo así, el gobierno de los Estados Unidos tiene especial interés en provocar una transformación profunda alrededor de las Fuerzas Armadas. Porque esas Fuerzas Armadas venezolanas no están al servicio de Venezuela, están al servicio del crimen internacional y por supuesto tiene que haber una profunda transformación, porque este será uno de los ejes de la transición. Así que a nadie le sorprenda que haya una enorme cantidad de militares desertando en poco tiempo para unirse a la causa de la liberación de Venezuela y a la causa de una reestructuración integral del Estado venezolano para que puedan sus legítimas autoridades tomar el control del país y llevar adelante una transformación que es absolutamente necesaria. Ahora, en el tema petrolero, usted se refería a PDVSA, otrora una gran empresa, antes de que llegue la Revolución Bolivariana, en el año 99, donde había grandes técnicos que emigraron de Venezuela y se han ido a otros países, Colombia, México, en la industria petrolera, y realmente casi se depredó a PDVSA al punto que la producción petrolera, que era de alrededor de 3 millones de barriles diarios, cayó a menos de 1 millón. Es decir, un desastre absoluto el manejo petrolero. Un manejo caótico, sobre todo por este liderazgo macabro que ejerció Chávez primero y luego Maduro. Entendieron ellos que el petróleo era algo así como una casa chica de ellos personal y no un recurso natural al servicio de Venezuela. Y cuando transformaron a PDVSA en una instancia de la cual podrían extraer millones de dólares diariamente para sus actividades fascistas, para el financiamiento de otras dictaduras, para financiar campañas electorales como la de Rafael Correa en el año 2007 y como las sucesivas campañas electorales del correísmo hasta nuestros días, como para enviar recursos a los partidos de extrema izquierda en España, como para financiar la campaña de Petro
y de la señora Sheinbaum. No lo digo yo, lo acaba de declarar hace pocos días Diosdado Cabello, lo ha dicho, porque dice, nosotros les ayudamos y ahora están calladitos. Eso dijo Diosdado Cabello. Entonces, entendió que PDVSA era la caja chica personal de ellos, destruyeron institución, la desarticularon en su totalidad y ahora tienen una infraestructura tecnológica muy precaria, trabajadores que hacen lo posible para la extracción del petróleo, y evidentemente se necesitará una operación de carácter técnico muy profunda en PDVSA para que pueda recobrar el verdadero potencial para la extracción de un petróleo que no es de la mejor calidad, pero que en cantidad verdaderamente es incuantificable. Es decir, el panorama va a mejorar para la propia Venezuela con esta supervisión, este control de la administración Trump con la presidenta Delcy Rodríguez. Evidentemente sí, pero yo no la llamaría presidenta, yo la diría que es una encargada de la transición. Es una persona que conoce el chavismo por dentro, conoce la institución, es decir, el Estado venezolano, cómo está compuesto y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Sabe perfectamente cuáles son los campos de acción de Padrino López. Sabe perfectamente de las operaciones de este macabro sujeto que es Diosdado Cabello. Y sabe muy bien también cómo se maneja su hermano al mando del Parlamento venezolano. Entonces, es una pieza clave que está haciendo todo eso a cambio, no necesariamente de impunidad, pero sí quizá de un trato diferenciado. Al menos a esta gente se le puede ofrecer que no vaya a purgar sus condenas en Estados Unidos, sino que se lo haga en Venezuela, como ha sucedido con algunos países africanos, luego de haber superado situaciones como genocidios, como otras conflagraciones armadas muy graves, en donde las personas que colaboraron con los grupos que hicieron a poner orden en estos países recibieron como compensación la posibilidad de cumplir sus penas en su país, cerca de su familia, y de no ser llevados, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional en Europa. Así que esa es una de las condiciones con las cuales está trabajando Delcy Rodríguez, bajo presión, y por supuesto, si bien será una transición compleja y prolongada, yo no creo que Delcy Rodríguez vaya a estar todo el tiempo de la transición, porque en un momento determinado tendrán que decidir respetar los resultados de la elección del año 2024, posesionar tanto a Edmundo González como a María Corina Machado, y que ellos en definitiva lleven adelante la parte final del proceso de transición. Lo que sí hay que decir, Miguel, es que para recuperar Venezuela de los 27 años de dictadura, se necesitará por lo menos 40 o 50 años. Claro, además con la advertencia que el propio presidente Trump hizo en su momento a Delcy Rodríguez, si es que no se somete, va a correr peor suerte que la de Maduro, que además dijo, a Maduro le ofreció una transición, que vaya a un país, posiblemente Turquía, tranquilamente. Como se envalentonó el dictador, su destino es la cárcel de Brooklyn en Nueva York. Y ese puede ser el destino de la mayoría de los líderes venezolanos, del chavismo, si es que no se someten a las disposiciones que indica Marco Rubio como representante del gobierno de los Estados Unidos y encargado de la transición. A mí me parece que tanto Delcy Rodríguez como su hermano Jorge, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, están calculando muy bien su supervivencia. Ellos saben perfectamente que si no obedecen terminarán siendo vecinos de celda con Maduro en esa oscura cárcel de Brooklyn. Y por lo tanto, ellos tienen una sola opción, cumplir o cumplir. Y tienen que cumplir con las disposiciones de Marco Rubio, porque no se olvide usted, Miguel, que Marco Rubio tiene una especial y personal consigna en contra de estas dictaduras del socialismo del siglo XXI, que realmente han sido dictaduras fascistas. Y además hay una cosa importante que no podemos dejar de ver, ¿qué viene a continuación con los otros países?
En el momento en que se acaba el financiamiento, en el momento en que se acaban las entregas indiscriminadas y gratuitas de petróleo a otras dictaduras, cuando se acaba el apoyo militar, estratégico y de espionaje y de inteligencia, como por ejemplo a la dictadura en Nicaragua, cuando se acaban las conexiones para supuestamente mandar personal a ciertos países que realmente lo que hacen son tareas de inteligencia, como lo han denunciado en México y en Colombia. Cuando se acaba eso, la caída es inminente. Entonces, ahora sí hay que ver lo que se viene. Y probablemente lo que se viene es que Cuba, Nicaragua, van a tener un desenlace muy pronto, y en el caso de México y Colombia, evidentemente van a estar en capilla, porque si algo le interesa al gobierno de los Estados Unidos es desarmar los vínculos del crimen organizado con los gobiernos. Y esa es una de las causas por las cuales hay mucho nerviosismo. Y estos gobiernos que han cometido el error de hacer coqueteos con estos grupos criminales. Pero también hay mucho nerviosismo con quienes tienen hasta ahora netos con esos grupos, aunque ya no están en el poder y están prófugos. Por lo tanto, creo que hay todavía mucho que pasar, mucha agua por correr bajo las puentes en el tiempo que viene después de que se va cumpliendo esta transición. Y ahí, no solamente Delcy Rodríguez, no solo Jorge Rodríguez, sino todos los líderes del socialismo del siglo XXI, evidentemente van a poner sus barbas en remojo. Es decir, esto, doctor Páez, es cuestión de tiempo en Venezuela. Es cuestión de tiempo y hay que tener paciencia, porque yo comprendo a los exiliados venezolanos, a los perseguidos políticos, quieren resultados inmediatos. Evidentemente, esto de desarmar una dictadura totalmente infiltrada por el crimen organizado es una tarea muy compleja. Así que hay que tener paciencia, y yo también quisiera ver resultados inmediatos. Todos quisiéramos verle de anaranjado y esposado a Diosdado Cabello, a Padrino López, a la propia Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, que en definitiva han sido la camarilla que ha gobernado 27 años Venezuela y la ha llevado a su tragedia. Todos quisiéramos que eso suceda, pero hay que entender que en este proceso no se pueden cometer errores que provengan de la precipitación. Y al entender eso, hay que comprender también que el gobierno de los Estados Unidos está actuando en una operación absolutamente estratégica, quirúrgica, diría yo, de una precisión total, porque sabe el gobierno que no puede cometer errores, porque se está enfrentando no solo a uno de los enemigos de Occidente que está afincado detrás de la dictadura venezolana, sino que también está enfrentándose con otros enemigos de Occidente que encontraron en Venezuela un lugar en donde realizar operaciones. Me refiero específicamente a Irán, que no solamente instaló en Venezuela una base para la fabricación de drones que están siendo utilizados en operaciones militares, sino que además convirtió a Venezuela en uno de los feudos en los que opera Hezbollah a nivel mundial. Es un grupo terrorista de los más peligrosos. Por lo tanto, aquí hay que entender que los Estados Unidos actúan con mucha precaución, porque saben que Venezuela no es solamente la dictadura chavista, también son estos vínculos tóxicos con estos califatos, por ejemplo el califato terrorista de Irán, y con otros países que están interesados en destruir Occidente. Yo sí quisiera, Miguel, que pongamos en escena este tema, y esto que voy a decir es muy importante. En el mundo hay una ofensiva contra Occidente, hay una ofensiva en contra del hemisferio y en contra de la cultura occidental. En esa ofensiva están empeñados especialmente los grupos islamistas más radicales. Quieren destruir nuestra historia, nuestra religión, nuestra cultura, nuestra herencia, nuestras instituciones. Quieren hacer una invasión progresiva y sistemática de Occidente. Venezuela
ha sido una de las piezas a merced de este siniestro plan de destruir Occidente. Entonces también hay que entender que la actuación de los Estados Unidos es precisamente en contra de este plan de destrucción de Occidente, en el cual también hay presidentes que están ligados al socialismo del siglo XXI y que contribuyen de manera determinante a eso. Por ejemplo, Sánchez en España. Así, hay que hablar de cosas con claridad. Entonces, no nos esperaríamos que personas que deberían defender Occidente estén comprometidas con ese tipo de operaciones. Sin embargo, esto es lo que está pasando en España, por ejemplo. Y por supuesto, hay países que están trabajando intensamente en este proyecto de acabar con Occidente. Nosotros tenemos que ser parte de la defensa de Occidente, porque esa es la defensa de la humanidad. O terminaremos con sociedades en donde las mujeres son flageladas, lapidadas, torturadas, simplemente por descubrirse los hombros, porque andan con una blusa que tiene que les permite tener los hombros descubiertos. Y no podemos terminar en eso. No podemos nosotros dejar de luchar contra el fanatismo islamista, que es uno de los grandes cánceres que tiene el mundo. Y por eso nosotros creo que debemos entender que la lucha del gobierno de los Estados Unidos no es solamente en defensa de Venezuela, es en defensa de Occidente, y por supuesto nosotros somos parte de eso. De cualquier manera, esto va a incidir también en la economía cubana, que ya no está recibiendo el petróleo casi gratis como le entregaba la dictadura venezolana. Incidirá de una forma determinante, pero también México saldrá en auxilio de Cuba. Ellos les van a dar un auxilio financiero importante. Y por ahí también habrán otras fuentes, por ejemplo, aquellas que están esperanzadas con destruir Occidente y saben que Venezuela y Cuba, por la distancia geográfica con los Estados Unidos, son lugares estratégicos para sus operaciones. Lo mismo que Nicaragua, que si estuviera una importante obra de infraestructura, podría hacer otro canal paralelo al de Panamá. Esta es una cuestión que también está siendo discutida en la geopolítica del mundo en este momento. Por eso es que estas dictaduras se fortalecen, porque evidentemente reciben ayuda externa. Los Estados Unidos, con los controles que está implementando en el Mar Caribe, lo que está buscando es cortar esas ayudas para que el petróleo no sea desperdiciado y que, en definitiva, tenga una retribución para quienes son sus dueños, en este caso los venezolanos. Sin embargo, estoy seguro de que el gobierno mexicano decidirá algunas ayudas, entre comillas, tanto a Cuba como a Nicaragua durante esta época, cuidándose también las espaldas de no ser tampoco muy evidentes, porque saben que el gobierno de los Estados Unidos y Marco Rubio les están pisando los talones. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención a la revista de Opinión Democracia, al doctor Andrés Páez, catedrático y analista. El caso de Venezuela y su futuro. Andrés, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. A usted, Miguel, muchas gracias. Buenos días. Un saludo a todos. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, en Exa FM ya viene el show de la papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es